Pues ya saben que cada domingo intentamos tocar la ciudad de Granada, la provincia, de distintos puntos. Y hablamos muchas veces de cultura, de capitalidad cultural, de hacer que los granadinos se sientan reflejados en la importancia de apostar por la cultura de la tierra. Lo podemos hacer de maneras diferentes, pero si les digo que lo podemos hacer a través de conocer historias que pueden suceder, pues en la calle Pedro Antonio del Arcón, pueden coincidir en el instituto donde ustedes han estudiado, pues esa es una de las realidades que tenemos y yo creo que es una manera muy buena de acercarnos a la cultura y sobre todo si lo hacemos apostando por la gente joven. Aquí tengo un libro que es muy llamativo en color y muy llamativo también en el nombre, Comedia Española, escrita por un joven granadino, hay que decirlo, pues la gente que nace en los 90 todavía es joven, hay que decirlo, hay que admitirlo, y tenemos la oportunidad de hablar de esto y de muchas cosas con Manuel Gare, que ha venido a la redacción de Granada Digital. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Tony. Y siendo del 95, todavía se es joven, ¿a que sí? Sí, yo creo que sí. Estoy ahí colindando ya con... Veo la adultez ahí, me acojona un poco, pero... ¿Ya has llegado a los 30? Los cumplo... Tengo la suerte esto de cumplirlo al final de año, entonces es como que no sé, el tiempo extra. Pero sí, estoy ya... Está en el extra time de los 29, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, se está muy bien. En los 30 es verdad que luego esto va en picado. Esto va a partir de ahí. Yo tengo 35, esto va en picado. Lo voy notando, físicamente ya... Además, yo empecé a hacer deporte más serio, hace relativamente poco, y es como el último año, digo, estoy hecho polvo. Manuel, ¿cómo estás? Porque estás de promoción, que no estás parando, y has tenido un ratito para venirte aquí con nosotros en Granada Digital. ¿Cómo es todo esto de estar moviéndote por un lado para otro, a una redacción, a la calle a hacerte sesiones de fotos? Es guay, súper agradecido, la verdad. Es raro, no deja de ser raro, la verdad, además aquí en mi casa, en Granada, pero... De momento bien, no me ha dado tiempo a saturarme, no. Muy bien. Bueno, vamos a hablar, Comedia Española, porque antes de hablar y meternos en lo que hay entre las pastas del libro, yo creo que la gente también tenga la oportunidad un poco de conocer a Manu, a ese joven que hace bien poquito decide irse para la Comunidad Valenciana, a Valencia, y que desde allí empieza ya a imaginar y darle vueltas a la cabeza mientras está trabajando en el mundo del manga, en el mundo del cómic, darle vueltas a, oye, pues yo voy a hacer también mi propio trabajo. ¿Cómo comienza todo esto a trabajar en ti? Pues yo soy muy de, como has dicho, de estar a varios frentes a la vez, y la empecé a escribir en Granada realmente, fue justo antes de irnos, entonces realmente donde más la he escrito ha sido en Valencia. Yo la empecé como en el finales del 22, más o menos, pero la tuve que aparcar y realmente fue al salir de... Yo creo que esa distancia viene bien, a veces estás aquí y bueno, para lo que es la historia, los personajes, puedes hacer cosas, pero para esa visión de Granada muchas veces viene bien tomar cierta distancia para, no sé, para evocar las cosas que echas de menos a lo mejor. Es más fácil así, ¿no? Viendo las cosas desde perspectiva, porque si estás metido en el meollo es complicado. Totalmente, yo creo que sí, que ayuda. No es tu primer trabajo, hay que decirlo, que también si hay gente que quiere aventurarse un poco en lo que eres, en tu manera de trabajar, de escribir y demás, ya hay trabajo previo a esta novela. Sí, o sea, yo vengo de... hice ingeniería informática, pero la verdad es que estuvo bien, supongo, pero al final es una carrera muy de A, B y C, a nivel creativo me faltaba algo, entonces yo estaba escribiendo ahí en prensa. Y realmente lo dejé un poco para decir, me apetece ahora escribir mis movidas, y escribí un ensayo, se titula Macho. Está muy, sobre todo cuando salió, venía un poco bajo la etiqueta esta de masculinidades, pero al final era una historia sobre mí, sobre mi adolescencia, el tipo de cosas que nos toca enfrentarnos en el mundo desde distintos ámbitos, como hombre obviamente, ¿no? Y en torno a la situación actual, pero también de cosas como el trabajo, la sobreproducción que tenemos ahora, y también realmente hay pedacitos de eso, ahí están en Comedia Española. Y ese ensayo lo empecé a escribir más o menos a la vez que el primer boceto de la novela. Aparqué la novela para centrarme en lo otro y ya como que pasó año y pico y retomé la novela. Estamos hablando que tanto en ese ensayo como en este libro hay mucho de ti, ¿no? Porque aquí también vas a tu experiencia, ¿no? Te viajas a esa etapa tuya de chico preuniversitario que está en el instituto y a partir de ahí ya vas creando la historia, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar mucho de ti. A medias.
A ver, obviamente es un instituto, además está ambientado en 2012, no sé si coincide exactamente con el año en que yo hice el último año de instituto o no, pero bueno, como que sí era la intención, pero más por tirar de ambientación que por recuerdo. O sea, de hecho, esto es lo primero que escribo en tercera persona. Siempre yo era mucho escribir en primera persona, el yo, que al final te lleva por narices a hablar de ti, aunque no quieras, aunque lo tapes un poco, pero estás todo el rato con el yo. Y aquí yo creo que esa distancia me ha venido muy bien, la tercera persona, hablar de personajes con un narrador y todo esto, para distanciarme. También porque al final algunos temas que trato, si te estás poniendo a ti todo el rato ahí, es más difícil. Y, hombre, claro que hay las experiencias de vida, claro que están ahí, pero bueno, ningún personaje, quizá algún profesor por ahí sí, pero es un cameo rápido. Pero lo demás es bastante inventivo. No van a descubrir ninguna trastada tuya en tu familia que digan, esto es lo que te hacía Manuel esto es lo que hacía Manuel en el colegio, ¿verdad? Algún colega muy cercano igual tiene ahí alguna referencia. Reminiscencias, sí, mira, cabrón. ¿Cómo haces las ubicaciones? ¿Cómo haces, por dónde quieres que la gente se represente en Granada y que cuando lo lea alguien que es de aquí, de la ciudad, que vive por aquí, diga, ostras, por esta calle he pasado yo un montón de veces, oye, este local me suena, este sitio del shawarma o de la pizzería de tal sitio me suena? Total. ¿Por dónde has empezado a buscar esa ubicación? ¿O ha sido cosas que te han venido a ti directamente? Quería intentar un poco, al final siempre cuando se habla de Granada, los típicos sitios, quería oír un poco de eso, o sea, que quería que lo leyeras y te sonara Granada, pero sin tampoco ser súper evidente, estar hablando todo el rato de Granada. Por ejemplo, me estoy aquí yendo, pero el tema, si quieres hablamos luego de la Malafollá. No menciono la palabra Malafollá en ningún punto de la novela, pero está por ahí. No hace falta decir que se tiene Malafollá. Entonces con los sitios un poco igual. Un poco lo que se me va ocurriendo, a lo mejor hay alguno que a lo mejor a la gente ni le suena, pero bueno, han sido sitios que... Ha sido más que me cuadraba para la escena, sin tratar de forzar mucho. Bueno, eso, sale Pedro Antonio, sale Los Italianos, el Neptuno. Ninguna que haya en obras, porque hay muchísimas ahora mismo. Yo eso he visto, o sea, la verdad es que me ha sorprendido. ¿No la tienen levantada? Sí. No sé si van a montar aquí... Pero mira, en 2012 no, pero todo mi recuerdo más adolescente es de Granada en obras con el metro. Claro. Fueron muchos años de obras y la verdad es que ahora es como recuerdo de guerra, cuando viendo las calles levantadas otra vez. Vamos un poquito a la sinopsis, que no vamos a encontrar entre las pastas de este libro, porque al final es una novela, al final está ubicada en Granada, está concretamente ubicada en un instituto. ¿Y sobre qué va Comedia Española? He querido hacer como una mezcla ahí de 3 generaciones, un poco la nuestra, la de nuestros padres y abuelos, a través de la protagonista, que es Concha, que es una mujer de mediana edad, por así decirlo. Entonces ella es como la prota, pero al mismo tiempo, bueno, en un momento de la novela se tira atrás para contar un poco su historia de sus padres y tal, y luego en el presente, que es ella con los adolescentes. Entonces tienes esas 3 capas de gente experimentando mierdas y enfrentándose a ellas como buenamente pueden, ¿no? Y me molaba ese mezclar generaciones, los problemas de nuestros abuelos, que a priori no tienen nada que ver con los nuestros, pero que la forma de vivirlos, de pasarlo mal, sí se parece, ¿no? Entonces, bueno, con esa base, la acción se sitúa en un instituto ficticio, y ahí pues están pasando movidas varias. Y pues esto, tienes a los adolescentes por un lado que están lidiando... metido en el fregado. Que están adolesceando. A los profesores, que también tienen sus cosas, a Concha, que es la presidenta de la Asociación de Padres y Madres, al resto de madres y el tipo de relación que tienen con Concha. Y bueno, con ese tejido van pasando cosillas. ¿Hayas tenido que tirar también de conversaciones con abuelos, con la abuela, con mamá, con la tía, tal, para ir creando esos personajes? La parte de los padres de Concha, sí, alguna historieta que mi abuelo es muy de contar historietas, y alguna se ha rascado por ahí, obviamente. Inevitable. No quiero hacer ningún spoiler, evidentemente, claro, pero hay giritos, ¿eh? Sí, además... Hay giritos, ¿eh? Es difícil, y de hecho
Claro, leí justo ahí una reseña que está muy guapo, pero no la quiero compartir mucho porque lo que pasa en el primer capítulo te lo cuentan. Ajá. Entonces, es guay porque el primer capítulo te deja, creo que te deja con ganas de más, luego tira para atrás y luego te va contando las cosas poco a poco. Pero sí, hay un par de giritos ahí para... Porque quería hacer una novela, bueno, habla de muchos sentimientos, de las diferencias generacionales y tal, pero bueno, quisiera que fuera entretenida, que a nivel de querer seguir leyendo, pero también un poco divertida, popurrí y de cosas. Creo que ha quedado más o menos así. Sí, seguro que sí. Quería también preguntar por por referencia. Entiendo que tendrás referencia a la hora de escribir. Diría, oye, pues se parece, no. Digo, pues yo lo que a mí me gusta consumir, que puede ser que me ayude a crear mi trabajo, no es que signifique que sea una copia, sino, oye, pues estas son las cosas que yo leo, que me entretienen y que me hacen querer entretener a la gente a través del libro. ¿Cuáles son un poco tus referencias? Yo creo que también por eso, si me preguntas por la novela, no te sé decir una línea clara y de tema y todo esto, porque también mi experiencia como lector es muy diversa. O sea, yo de adolescente leía manga, leía algún librito y tal, pero lo que más leía era manga. Luego empecé a leer más contemporáneos quizás, y no ha sido realmente hasta más los últimos 3 años así que he ido un poco a los clásicos. Porque, no sé, o sea, siento que es como algo Es una necesidad intrínseco. que tenemos todos. Yo creo que cuando nos estamos acercando a los 30 años nos da por decir, oye, hay que leerse los libros que todo el mundo se ha leído, ¿no? Y además, que en alguna parte de la novela hablo de eso, ¿no? De cómo tú estás en el instituto, llegas a tu clase de lengua y literatura, te ponen a leer al clásico de turno y lo odias. Y no solo lo odias, sino que te crea un cierto odio ya que se propaga el resto de tu vida hasta que llega un momento en el que te empiezan a pasar movidas, leas los clásicos y entiendes por qué son clásicos. Porque dices, joder, es un libro del siglo XIX y está hablando de lo que estoy sintiendo. Obviamente el escenario cambia mucho, pero eso. Eres joven, estás empezando en este mundo de las promociones y demás. Todo aquí nosotros intentamos hablar de todos los temas. ¿Cómo se gestiona todo eso también? ¿Cómo gestionas esto de tener una agenda de repente en la que tienes que presentar cosas, de que tienes que hablar de tu libro, de tu trabajo, de tus referencias también? Siendo tan joven, ¿cómo gestionas también un poquito esto de que esté Nuria diciendo, a esta hora está aquí, a esta hora tiene que estar aquí, mañana nos vamos a no sé dónde? ¿Esto cómo lo gestionas tú? De momento más o menos bien. Sí, se te ve tranquilo. No, pero aquí en Granada bien. Antes de llegar he estado peor. O sea, va a ratos. Es como, no sé, o sea, tú estás escribiendo tu libro, estás con tu escritura ahí, no sé. Luego lo mandas, empieza un periodo de edición que ya no es crear, ya no es arte, o creación, como lo quieras llamar. Ya no es eso, ya es edición y mejorar cosas, como que entra en un periodo distinto de escritura. Luego sale el libro y de repente eres un especialista en marketing. y bueno, pues hay días que dices, ¿qué coño? Pero es como, bueno, es un poco el momento actual también. Hay miles de novedades, no sé si miles mensuales, pero bueno, muchísimas. Y al final pues tienes que hacer un papel que entre medias entre el escritor y el vendedor, vendedor a puerta. Total. Y bueno, o sea, bien, pero hay momentos que es raro y que al final te saca bastante de lo que es escribir libros. Que por eso te quería preguntar, ¿te desconecta de la parte creativa el estar metido en este embolado ahora mismo? Lo que has tenido que hacer es cerebro que piensa en cosas a escribir. Nos apartamos, ahora en verano nos iremos de vacaciones por ahí y empezaremos otra vez a pensar sobre qué vamos a escribir, ¿no? Sí, totalmente. Además, el ensayo que hablábamos antes salió en finales del 23. Periodo promocional, periodo de agobiarse porque no te hace nadie ni punto caso. Y el ron, intentar que lo lea la gente, tal. Realmente hasta el 24, febrero del 24, que me fui de viaje yo solo, no introspectivo ni nada, me fui un poco a descansar porque tenía el cerebro frito. Estuve en febrero como unas mini vacaciones y me fui ahí y de repente el quitarme del medio, el resetear un poco fue lo que me permitió decir, venga, voy a reconectar con la novela, de repente he hecho una limpia ahí que me permite ahora enfrentarme a esto. Yo creo que es algo también que depende de cada uno, de cómo lo gestione, pero para mí sí es difícil
centrarme en sobre todo disfrutarla, porque a mí me mola mucho escribir y al final, si la estás compaginando con 7 cosas más, se convierte en otra cosa, que a lo mejor te sale un libro que está guay, no estoy diciendo que no, pero bueno, en este momento hablamos de superproducción, de estar a tantas cosas, estar todo el rato haciendo historias, sí que me mola el decir, venga, voy a sentarme a escribir, voy a intentar disfrutar de esto, porque es que si no se convierte también en... que es curro, o sea, al final es curro, escribir es un curro más, además está bien decirlo así, porque a veces se mitifica el escribir, hobby, ¿no? el hobby. Así que bueno. Bueno, yo creo que es un mensaje muy chulo, ¿eh? Yo creo que es un mensaje muy útil, ¿no? ¿Verdad? Porque al final el disfrutar el día a día, el querer disfrutar un poco y que no pasa nada por coger distancia y querer disfrutar un poco de esto que estás viviendo, ¿no? Porque al final es enfrentarte a estas cosas que a lo mejor no estás acostumbrado, pero que no meterte en la vorágine de hacer cosas mientras estás disfrutando de otras cosas no te dejan disfrutar del viaje. Sí, yo creo que eso es algo que estamos gestionando quizá mejor nuestra generación, pues tenemos más herramientas. Venimos de generaciones que han estado a currar, y nosotros tenemos ahí un pequeño balón de oxígeno, también gracias a ese esfuerzo de nuestros padres y nuestros abuelos, pero bueno, está guay y yo creo hablar de ello como mínimo. Es verdad que hay momentos o gente que por desgracia tiene curros mucho más sacrificados, pero bueno, ojalá pudiéramos ir mejorando en este aspecto. ¿Habrá ruta granadina en la siguiente obra de Manuel Caré? No sé si volveremos a Granada. Una ruta por Granada, hombre, que la gente ya vaya siguiendo tus novelas y vaya moviéndose por los como sitios. mínimo una mini mención, ¿no? Claro. No sé. Sale del aeropuerto Federico García Lorca y coge avión a no sé dónde. Sí, o sea, me han preguntado ya de cosas así. No sé si lo siguiente que escribiré, pero me apetece mucho el rollo de ciencia ficción en algún momento. Ajá. Y no sé, a lo mejor dentro de 100 años, no sé qué quedará de una isleta que queda en Granada con el bar del fin del mundo ahí en Granada. Oye, pues normal. Pues Manuel Caré, muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este trabajito, que ahora me lo va a firmar evidentemente, y que vaya fenomenal. Muchísimas gracias, Tony. Que la gente lo disfrute, que la gente disfrute de eso y que ese arte o esa cabeza que tiene hecha en Granada, creada en Granada, nos dé muchas alegrías en el futuro. En la próxima te espero aquí también. Vale. Otro color llamativo lo quiero, me gusta este color. Te dejo elegir. Sí. No, tampoco hace falta, pero bueno. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.